Mira lo que dice Lucas 18, versículo 9 al 14. Dice: a unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros, dijo también esta parábola, hablando Jesús. Versículo 10 dice: dos hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro publicano. El fariseo, dice Jesús, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias porque yo no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana, doy diezmo de todo lo que gano. Mas el publicano, estando lejos, no quería ni aun alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: Dios, sé propicio a mí, que soy un pecador. Os digo que éste descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Amén y amén. Puedes sentarte, iglesia. Así que me dijeron que todos estaban listos. ¿Seguro? ¿Seguro que están todos listos? Póngame el tema, por favor, acá en la pantalla. Vamos a meditar bajo un tema llamado la verdad. ¿Qué pasa con la verdad, Byron? Bueno, es un antibiótico para tu alma. ¿Estás listo, iglesia? ¿No estás listo? Vamos a hablar un poco hoy de verdad a través de las escrituras que nos enseñan, que estoy seguro que es un antibiótico que nos va a transformar y que va a sanar nuestra alma y nuestras intenciones. Amén, iglesia. Para los que no sabía, un antibiótico es un medicamento que ayuda a prevenir. En inglés se dice antibiotics, algo así, ¿verdad? Mira, es que yo dije, yo voy a aprender inglés para que el día que me toque predicar voy a decir palabras en inglés así por antibiotics. Antibióticos. Los antibióticos es una medicina que ayuda a prevenir las infecciones y a combatir las bacterias en los cuerpos, en diferentes áreas. Cuando tenemos infecciones, por ejemplo, en nuestros cuerpos, los doctores nos recomiendan antibióticos, como penicilina, entre otros. Te recomiendan antibióticos para que ese antibiótico pelee contra la bacteria que hay en tu cuerpo y así prevenir cualquier tipo de infecciones, ¿de acuerdo? Siempre nos recetan antibióticos porque saben que el antibiótico es algo efectivo, es algo que ayuda, a prevenir muchas infecciones en nuestros cuerpos. Entonces los doctores, como son estudiados, han estudiado la rama de lo que es la medicina, dicen: bueno, ya sé qué recomendarte, ya sé qué darte. ¿Qué me vas a dar, doctor? Te voy a dar antibióticos. Así que tienes que tomar antibióticos para que tu salud mejore y podamos prevenir cualquier tipo de infección. Amén, iglesia. Ahora, eso es hablando de nuestro cuerpo, de infecciones que a veces nosotros nos llegan a nuestras vidas, a nuestros cuerpos, en nuestro cuerpo físico, por así decirlo. Cuando yo meditaba en este tema, me llamaba mucho la atención cuando yo leía esto, cuando yo meditaba a profundidad sobre esto. Digo, tengo que compartirlo con todos los que están presentes hoy, porque yo sé que esto va a ser de bendición para tu vida. Hay una infección que se genera en tu alma, hay una infección que se genera en el interior del hombre, que muchas veces nosotros no nos damos cuenta porque se nos hace muy común de vivir con esa infección en nosotros. Mas sin embargo, Dios esta noche quiere tratar con esa infección que se ha puesto en tu alma, en lo más interior. Quiere sanarte de esa área para que tú puedas seguir creciendo espiritualmente con Él. Y hay una infección que se llama, ¿te la puedo decir o no te la puedo decir? La infección que afecta el alma es la infección de la autojustificación. Es una infección, es una enfermedad. Es una enfermedad que mata, que infecta el alma, que infecta tu interior a tal grado que te lleva a la muerte espiritual, a lo que yo le llamaría la autojustificación. La autojustificación es tratar de nosotros justificarnos a nosotros mismos, tratar de escapar de la culpabilidad o de lo que hicimos y no nos hacemos responsables de ella, sino que muchas de las veces lo que nosotros hacemos es autojustificarnos, ¿de acuerdo? Tratar de nosotros mismos decir: no, yo estoy bien, autojustificación, ¿de acuerdo? Por ejemplo, cuando esto viene desde antes. Esta infección ha venido de generación en generación. El problema es que necesitamos un antibiótico para tratarlo en nuestra alma.
Ha venido desde antes, por ejemplo, desde que nosotros somos niños. Cuando nosotros cometemos algo y sabemos que está mal y que lo hicimos, cuando nuestros padres llegan bien enojados, ¿qué hiciste, Byron? Digo, ¿y qué es lo que hicimos nosotros? Yo no fui. Cuando estoy sabedor de que yo fui el que quebré la escoba. Mira, cuando yo quebraba la escoba de mi mamá, yo decía, qué terrible, yo no hallaba dónde esconder. Al perro, llévatela para allá, ¿no? Pero esconderla en algún lugar. Cuando mi mamá quería barrer, decía, ¿dónde está la escoba? Y uno como pequeño, no sabía que uno había roto la escoba. Pero más podía de querer autojustificarme yo mismo, que decía, mamá, yo no sé. Yo sabía que yo había quebrado la escoba. Yo sabía que había hecho algo malo, pero no. La infección de la autojustificación me apoyaba tanto o me ganaba a mí. Entonces yo decía, bueno, yo no lo hice, yo no fui. Otra palabra que muchas veces usamos para autojustificarnos es decir, el diablo me hizo hacerlo. ¿Has escuchado esa palabra? Mira, ya que estamos en confianza, ¿no? Ya que somos hermanos, ya que somos amigos, todos los que están presentes. Esta es una palabra que en la iglesia mucho se usa. Es decir, el diablo me hizo hacerlo. Y pobre diablo, quizás ni por allá en Brasil creo que está. Dice, el diablo me hizo hacerlo. Hermano, ¿y por qué? ¿Por qué usted llegó hasta este grado? No, el diablo me hizo hacerlo. ¿Sabes qué se llama esto? Autojustificación. El diablo, cuando usted tenía la decisión y usted lo hizo, no fue el diablo. El diablo en realidad no te puede obligar a hacer algo. Él obviamente te atiza, te dice, hazlo. Pero quien tiene la decisión final eres tú. Somos nosotros los seres humanos. No, pero nos gusta usar esa palabra de decir el diablo, hermano, el diablo. Pobre diablo, de decir, mira, ni nada, ni te veo casi, a mí me estás echando las culpas, ¿no? Hay muchas veces que nosotros llegamos a este punto de la vida, esta infección de la autojustificación, y yo digo, qué difícil, porque es una enfermedad que daña nuestra alma, daña nuestro interior. Por ejemplo, en los matrimonios no te ha pasado, al menos a mí me ha pasado con mi esposa. Ustedes tienen un matrimonio perfecto. Nos ha pasado que a veces yo soy el culpable de las cosas, mas sin embargo a veces yo no los quiero aceptar. Digo, no, yo no tengo la culpa de la situación que estamos pasando en nuestro matrimonio. Cuando vamos de mi esposa le preguntan, ¿es usted la culpable? Tampoco ella dice, no, yo no soy, Byron es el culpable. Entonces nos echamos la papa caliente el uno con la otra, ¿no? Porque queremos autojustificarnos a nosotros mismos. Siempre queremos nosotros decir, no, yo estoy bien o donde estoy y no quiero aceptar que verdaderamente estoy mal. ¿De acuerdo? Por ejemplo, ¿te recuerdas en el libro de Génesis cuando Adán y Eva escuchan a la serpiente, que es literalmente Satanás, y le dice que coma del fruto del árbol del bien y del mal, cuando Dios les había dicho que no lo hicieran? ¿Te recuerdas? Y dice la Biblia que quien fue convencida fue Eva, no fue Adán. Sin embargo, Eva le pegó la mordida, cayó obviamente en desobediencia, y dice la Biblia que se le abrieron sus ojos y pudieron ver su desnudez. Cuando ellos pueden ver su desnudez, dice la Biblia que se fueron a esconder porque les dio vergüenza, ¿no? Y de repente Dios venía por el huerto del Edén y Adán, Eva, ¿dónde están? Y ellos estaban escondidos. Y Dios ya sabía lo que había pasado. Y le dicen, ¿qué hacen ustedes escondidos? Adán, ¿qué haces escondido? Es que estamos desnudos, dijo Adán, ¿no? Digo, ¿quién les enseñó a ustedes que están desnudos? Ustedes comieron del árbol que yo les dije que no comieran. Eso le dijo Dios a Adán. ¿Sabes lo que hizo Adán? La mujer que tú me diste, ella me dio a mí. Mira, le echó la papa caliente a la mujer, rapidito. Porque siempre tratamos de autojustificarnos a nosotros mismos. La mujer cuando recibe la papa caliente, ella obviamente, esa es la enfermedad de la autojustificación y no quiere reconocer. Y dice, no, Señor, la serpiente es la que me engañó. Entonces pasaron la papa caliente de una persona a la otra y se la dieron a Satanás al final, ¿no? Que quien tomó la decisión fue Eva y también Adán, que le siguió la corriente y pecaron y desobedecieron, ¿de acuerdo? Entonces, siempre del principio, amados hermanos, ha pasado así. Es un problema, es una enfermedad, una infección en el alma de querernos nosotros autojustificarnos siempre, en cualquier situación, porque es difícil aceptar que nos equivocamos. Es difícil aceptar la verdad, es difícil
aceptar que estamos errados en muchas de las cosas, pero que necesitamos corregirnos. Es difícil, es de humildes, es el decir, Byron, me he equivocado. Es de humildes el decir, necesito más de Dios, porque sé que tengo la enfermedad de la autojustificación. ¿De acuerdo, iglesia? Ahora, ¿estás listo o no estás listo después de esto? En la Biblia había un grupo de personas que tenía la infección de la autojustificación. Pensaban ellos que ellos por sí mismos podían alcanzar a lo que se les llama o a lo que se le conoce como la vida eterna o la salvación. Había un grupo de personas en la Biblia que ellos pretendían autojustificarse a ellos mismos por el hecho de que ellos decían, nosotros podemos cumplir la ley que Dios había dado a Moisés en el Antiguo Testamento. Ellos decían, nosotros, este grupo de personas, que después les vamos a hablar de ellas, decían, nosotros tenemos la capacidad para guardar esa ley y aún más de esa ley, y por ende, porque guardamos esa ley, nosotros podemos alcanzar la salvación y tener vida eterna, ¿de acuerdo? Y cuando nosotros vamos a las Escrituras, en Mateo 5:17, Jesús habló algo muy importante y quería dejar claro este tema. Quería que nadie en aquel siglo, como en este siglo, pensara, ni con una mínima gota pensara que por sí mismo podía ser justificado, porque Jesús sabía que la autojustificación es una infección en el alma que te lleva a la muerte espiritual. Y en Mateo 5:17, Jesús, en el capítulo 5 de Mateo, habla del Sermón del Monte. Jesús en el Sermón del Monte habló muchísimas cosas, pero una de las cosas que me llama la atención y quiero tocar hoy en esta noche es cuando Jesús está en el monte hablando y toca Mateo 5:17. Y lo que toca él dice, miren, escúchenme todos los que están ahí, porque en ese grupo, en esa multitud que estaba presente en ese día, habían de todo tipo de personas. Habían gentiles, habían judíos, prosélitos, habían temerosos de Dios, habían de diferentes lugares, como también había aquel grupo de personas que pensaban que ellos mismos, que tenían la enfermedad o la infección de la autojustificación, y pensaban que ellos mismos se podían autojustificar. ¿De acuerdo, iglesia? Entonces Jesús les dijo, escúchenme bien todos, yo, dijo Jesús, y toda la multitud quedó atenta a escuchar lo que Jesús iba a decir. Escuchen todos, yo, dijo Jesús, no he venido a abolir la ley. O sea, yo no he venido a borrar la ley. Yo no he venido para decir, bueno, la ley ya no tiene efectividad. Yo he venido para hacerla cumplir, dijo Jesús. Yo he venido a este lugar, yo he venido a la tierra para que la ley sea cumplida. Y todos prestando atención decían, eso me gusta, decían aquellos que creían que se podían autojustificar por ellos mismos. Decían, eso, y te apoyo, ese es mi líder, le gritaban unos por ahí. Ese me gusta, dale con todo a estos gentiles que están aquí presentes. Porque Jesús estaba diciendo, yo no he venido, nosotros teníamos la razón, y se codiaban los unos a los otros. Y decían, nosotros, que te dije, teníamos la razón nosotros, la ley esa es la que tenemos nosotros. Ese maestro, ese rabí, está diciendo que él no ha venido para borrarla, él ha venido para hacerla cumplir. Y todo, ese mi maestro, se empezaban a codiar todos juntos, ¿no? Jesús añade, dice, bueno, yo no he venido a borrarla, sino a hacerla cumplir. Escuchen bien, dice Jesús, no va a pasar el cielo y la tierra, tampoco va a pasar una tilde de la ley que no se cumpla, o sea, que no se lleve a cabo. Entonces cuando estas personas escuchaban eso, decían, ja, ja, mi líder allí, ahí está mi líder. Y se codiaban unos a otros y decían, estamos bajo un mismo espíritu, estamos conectados, decían ese tipo de personas, ¿no? Porque Jesús estaba diciendo que no había venido a quitar la ley, sino a hacerla cumplir. Y ellos, escuchen esto, se creían que ellos cumplían la ley. Por eso estaban tan felices al escuchar cuando Jesús dice, la vamos a cumplir. ¿De acuerdo, iglesia? Ahora, pero está a punto de ponerse un poco más, ¿cómo se diría? Más interesante lo que Jesús está hablando. Porque ellos están codeándose, alegres y diciendo, hey, mi líder, estamos en el mismo sentir. Decían, viste que te dije que podíamos, nosotros somos perfectos, no como estas chusmas que están aquí. Nosotros podemos alcanzar muchas cosas. Y Jesús, lo que ellos no sabían,
es que estaba a punto de referirle eso a ellos que se estaban tratando con la enfermedad o la infección de la autojustificación, ¿de acuerdo? Entonces Jesús empieza a tocar ciertas cosas de la ley. Empieza a hablar de ciertas cosas de la ley que ellos sabían, que decían que la estaban cumpliendo. Entonces por ende se sentaban más cómodos. ¿Sabes? Como cuando usted dice, uy, ese mensaje no es para mí, es para mi hermano que está al lado. Bueno, aquí esta iglesia no hay, son en otras iglesias. Aquí todos la reciben con su corazón abierto. ¿Sabe cómo nosotros a veces nos esquivamos? Esto no es para mí, pastor, ni este para mí, ni este para mí. Para lo de atrás de toda la palabra, pero este nunca es. Y Jesús dice, bueno, escucharon, empieza a hablar sobre la ley. Dice, bueno, voy a hablarles de la ley porque hoy la vamos a cumplir. Y decía, sí, Jesús, hazlo. Aquí está un círculo que no la quieren cumplir. Hazla cumplir, les decía aquellos hombres a Jesús. Dice, bueno, escucharon, le dijo Jesús, que fue dicho que aquel que matare a alguien, que quien matara a alguien, será culpable de juicio. O sea, ese era un pecado. El matar a una persona inocente, si no te debe nada, el asesinar a alguien, era establecido por la ley, era un mandamiento de no matarás. Tenías que asesinar a nadie. Entonces este grupo de personas decía, vistes que nosotros cumplimos eso. ¿Has matado a alguien tú? No, no hemos matado a nadie. ¿Y tú? No, yo tampoco he matado. Entonces mira, qué hermoso es. No hemos matado a nadie. Sí, sigue, maestro, me gusta las enseñanzas que hoy estás dando, porque ellos se sentían identificados que supuestamente cumplían con lo que Jesús estaba hablando. Ahora Jesús va un poco más de profundidad y dice, miren, esto es lo que fue dicho por Moisés, o sea, en el Antiguo Testamento. Si ustedes mataren, van a ser culpables de juicio. Ahora, pero yo, dijo Jesús, yo les digo en esta temporada, en este tiempo, que cualquiera, y aquí empieza lo hermoso, ¿te lo puedo contar o no? Cualquiera que se enoje con su hermano, ya es culpable de juicio. La sonrisa de oreja a oreja que tenían, como que se les empezó a disminuir un poco, como que dijeron, no, ya va por otro lado este maestro. Yo estaba de acuerdo con él, pero ya no más, porque empezaron a escuchar una verdad que funciona como un antibiótico en el alma para sanar esas áreas. Este era un grupo de personas que creían que ellos podían autojustificarse por cumplir la ley. Iglesia, ojo con esto, nadie es capacitado ni tiene la fuerza tampoco para cumplir la ley del Antiguo Testamento. Quiebras un mandamiento, lo quiebra los 10. Nadie tenía la capacidad para cumplirlos. Entonces ellos se creían que porque no mataron a nadie, decían, estamos libres. Jesús viene y dice, no es que mates a alguien. Cuando tú te enojas con alguien, ya eres culpable. ¿Habrá alguien que aquí se ha de haber enojado por ahí una vez en tu vida con alguien? Qué bueno que respondieron, porque si no yo iba a decir, vinieron todos los santos en carros de fuego, se bajaron allá afuera. Sí, porque a veces yo pregunto algo y todos, y yo digo, solo yo me estoy hablando, solo yo soy el imperfecto, solo yo el que fallo o qué. Pero yo creo que en cualquier momento tú te has enojado con alguien. Y no solamente enojado, por así, me enojé, no, le has deseado algo mal. Le has deseado lo malo, le has deseado que Señor lo mata, lo entierra, lo vuelves a desenterrar y lo vuelves a enterrar de nuevo. Por si eso fuera poco, ¿no? Entonces cuando esta multitud, estas personas escuchan que el que se enoje con su hermano es el mismo, en la misma categoría con el asesino, literal, esto ya no les empieza a gustar a ellos. Porque ellos dicen, uy, espera. Empezaron a dejarse de codear porque dijeron, esto ya, yo estoy enojado con mi vecino. Yo estoy enojado con mi vecina. Yo me enojé con mi compañero de trabajo y le decía lo malo. Entonces ya no soy tan justo como yo pienso. Entonces ellos empezaron de sonrisa de oreja a oreja, empezaron a disminuir la sonrisa porque se estaban dando cuenta de lo que Jesús estaba hablando. Era más detallado de lo que ellos pensaban. ¿De acuerdo, iglesia? Ahora nosotros nos convierte en un asesino, en un pecador, cuando nosotros nos enojamos y le deseamos el mal a alguien con todo nuestro corazón. Entonces somos unos asesinos delante de Dios. ¿De acuerdo? Ahora Jesús dice, bueno, voy a seguir avanzando. Y dice, escucharon que fue dicho que el que comete adulterio, esto es pecado,
Y decía, mira, que nosotros nos hemos mantenido santos y puros, le decía el otro. Se empezaban a codear. Ahora sí, decían, van, como que va por el buen camino de nuevo. Se volvió a encarrilar por donde queremos que vaya. Se empezaban a codear. Le decía, ¿y tú qué? ¿Le has sido fiel a tu esposa? ¿Le has sido fiel a tu esposo? Sí, yo he sido fiel. Mira, nunca he tenido nada que ver con otra mujer. Y se empezaban a codear y decirse, bueno, mira, somos santos, ¿no? Y Jesús dice, escuchen bien, pero yo les digo que cualquiera que mire a una mujer con malas intenciones, con codicia, con esas malas intenciones en su corazón, ya adulteró con ella. Cuando escuchan esto, espera, ¿escuché bien o qué? Repítelo, maestro. Sí. Mas yo les digo que cualquiera de ustedes que ha visto a una mujer con esa intención incorrecta, ya adulteraron con ellas. O sea, está diciendo Jesús que no hay necesidad que yo tenga nada que ver con ella. Solo basta con la intención que yo tenga en mi corazón. Sí, les dijo Jesús. Cuando ellos empiezan a escuchar esto, se empiezan a incomodar un poco. Se empiezan a mover de la silla, como que ya no encuentran sosiego, ¿no? Dice, esto ya no está cuadrando. Porque ellos pensaban, escúchame, iglesia, que ellos eran justos a través de lo que ellos hacían y que cumplían la ley al pie de la letra. No adulteraban, no mataron a nadie, pero sí se enojaron con su hermano. Pero de repente pasó la vecina y se les quedó viendo con esas intenciones diferentes y ellos lo sabían muy bien. Entonces ahora Jesús les estaba hablando con la verdad. Les estaba hablando directamente a su interior y a su corazón. ¿Y para dónde escapaban? ¿Para dónde se iban? Si era una realidad de sus vidas, de su alma. Si era una realidad de sus corazones. ¿Para dónde se escapaban, iglesia? Aparte de esto, Jesús dice, no he terminado mi mensaje, espérenme. No se vayan. Aún tengo más por decirles. Y no, ya me quiero ir, ya tengo la pupusa lista. No, quédese. Si tu ojo, dice Jesús, te es ocasión de caer, arráncalo. Porque mejor es que entres al reino de los cielos sin una parte, sin un miembro de tu cuerpo, y que todo tu cuerpo perezca en el infierno, dijo Jesús. Así, claro, sin pelos en la lengua, sin anestesia. Cuando ellos escuchan esto, ¿cómo, Jesús? Y a veces uno piensa y uno dice, Byron, pero eso es una metáfora, tratamos de acomodarlo. ¿Cómo que yo me voy a sacar? No, Jesús estaba hablando verdaderamente de sacar el ojo. Porque Jesús no le estaba hablando a un grupo de gentiles que a lo mejor reconocían que tenían necesidad. No, Jesús le estaba hablando a un grupo de personas que creían que eran justas. Y es aquí donde Jesús, yo siempre he dicho, iglesia, te lo puedo decir, Jesús no tiene problemas con las personas que se equivocan. Jesús tiene problemas con las personas que no reconocen su equivocación, su error. Con ellos tiene. Y cuando esa persona dice no, entonces Jesús dice, entonces voy a poner un poco más fuerte el mensaje. Voy a poner un poco más fuerte de lo que yo te tengo que enseñar. Entonces dijo, si ustedes la ocasión de caer, ese es su ojo, entonces arránquenlo. Ahora, cuando ellos escuchan esto, iglesia, cuando ellos escuchan esto, dice, ¿cómo, maestro? Repítelo por favor de nuevo. Sí, si tu ojo es ocasión de caer, arráncalo. Yo te pregunto algo, ¿cuántos estuvieran dispuestos a arrancar uno de sus ojos para ser justificados? Creo que nadie, nadie. Jesús estaba haciendo literalmente, ok, tú quieres cumplir con tu propia fuerza la ley, arranca tus dos ojos para que no veas. Porque una vez que nosotros tenemos estos ojos, iglesia, vaya que es difícil controlarlos. Y no me mire así como que a usted se le es difícil, a mí no, a usted también se le es difícil. Es que a veces me enojo, ¿no? Voy a predicar sin anestesia de ahora en adelante. Entonces si arranca tu ojo, sí, a ustedes, ese grupo que está escuchando, ustedes se creen justos por todo lo que hace. Bueno, entonces arranquen su ojo, porque su ojo les es ocasión de pecar. Y esperen, me dice Jesús, tengo aún alguna cosa más que añadir. Y dice, si tu mano derecha te es ocasión de pecar, arráncala también, córtala, porque mejor es entrar al reino de los cielos sin una parte de tu cuerpo, que todo tu cuerpo se vaya al infierno. Sin pelos en la lengua, Jesús lo dijo. Porque había un grupo de personas ahí
que decía: nosotros tenemos la capacidad por nosotros mismos de cumplir la ley y entonces ser justificados, autojustificados por nosotros mismos. Entonces, cuando ellos empezaron a escuchar este mensaje del maestro, se empezaron a incomodar un poco y dijeron: entonces no podemos. Y cualquiera de todo lo que está presente puede pensar: Byron, pero lo que Jesús habló fue difícil, entonces ¿cómo puedo yo alcanzar la justificación o cómo puedo ser salvo? A eso es lo que vamos. Nadie en la vida, en el mundo, puede ser autojustificado por él mismo. Todos necesitamos de alguien que nos justifique a nosotros mismos. Y esta es una enfermedad que por años se ha ido pasando de generación en generación, como te explicaba al principio. Y decimos: no, yo no fui, no, yo no necesito, no. Y nos vamos hacia atrás, autojustificándonos a nosotros mismos, cuando lo que eso es una infección en nuestra alma. ¿De acuerdo, iglesia? Entonces Jesús llega al punto de decir: lo que ustedes necesitan es ser justificados por mí. Porque no hay ninguna forma, iglesia, de nosotros cumplir la ley o los mandamientos por nuestra propia fuerza y a través de ellos ser salvos. Tenemos que entender que el único que a nosotros nos justifica es Jesús de Nazaret, el que fue a la cruz del Calvario. El único que a nosotros nos otorga el perdón, la restauración, el único que a nosotros hace esa obra se llama Jesucristo. ¿De acuerdo, iglesia? Entonces, cuando yo medito esto, yo digo: llegamos a una realidad. Y la realidad es que todos nosotros, los que están presentes sin hacer excepción de nadie, hemos pecado. ¿O no? ¿Alguna vez has mentido? ¿Alguna vez has agarrado algo que no era tuyo? Sí, qué bueno que me digan amén, porque si me dijera que no, yo diría, allá afuera parqueó su carro de fuego. Que todos hemos fallado, todos hemos pecado. Eso es lo que habla Romanos. Eso es lo que Romanos 3:23 dice: por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Todos, sin hacer excepción de nadie. Cuando tú hablas con alguna persona y te dicen: no, yo no necesito de Dios, o dice: yo estoy bien, o te dicen: yo soy buena persona, por ejemplo, eso es autojustificación. En pocas palabras te están diciendo: yo necesito de Dios. Y se están autojustificando a ellos mismos. Y esta es una enfermedad de alma que te va a llevar a la muerte espiritual. Y no vamos a poder salir de ella hasta que reconozcamos que no nos podemos autojustificar, iglesia. No podemos hacerlo. Entonces llegamos a un punto: todos nosotros hemos fallado, todos nosotros hemos pecado. Necesitamos de un redentor. Necesitamos de alguien que nos justifique. Necesitamos de alguien que borre nuestra lista de pecados y que nos ayude a crear una nueva vida hoy en Él. Y ese se llama Jesús. Ahí aparece Él. Por eso es que mi predicación, mi vida entera depende de Él y no depende de nada más. Mi vida entera, mis pensamientos dependen de aquel que me ha redimido, de aquel que me ha justificado. ¿Sabe por qué he entendido una cosa? Que yo no alcanzo la salvación por las cosas que puedo llegar a hacer. Yo alcanzo la salvación porque Él murió en la cruz del Calvario. Su sacrificio lo hizo por completo. Y eso es una de las cosas que chocan la idea y la doctrina legalista conmigo. Cuando yo me pongo a pensar, no, más que no conmigo, es con la palabra de Dios. Porque ideas legalistas te ponen un sinfín de reglas para que tú alcances la salvación. ¿Dónde encuentras eso en las Escrituras? Que si usas esto, no lo usas, que te pones esto y lo otro, te quitas esto. Tú no eres salvo por eso. Ahora, esto no es una autorización ni un permiso para que usted diga: el hermano Byron me dijo que yo hiciera lo que yo quiera. No me malentienda y sea maduro. Yo estoy hablando de que muchas de las veces ponen un sinfín de listas que corren y salen hasta allá a la puerta con un montón de reglamentos para que tú alcances la salvación, para que tú alcances la justificación. Tu error no es cubierto por la lista de deberes que tengas que hacer. Tu pecado no es cubierto por esto. Tu pecado es por el sacrificio del Señor. O sea, y el problema de los legalistas, el problema con ideas o doctrinas legalistas es esto: que en cierto punto lo hacen pensar a uno que somos nosotros por lo que hacemos que somos más salvos que la otra iglesia de la esquina.
Y es allí donde caemos en el error. Es allí donde digo, ¿qué error más grande? Yo no soy salvo o mejor que la otra iglesia de la esquina por lo que yo hago, no. Si yo puedo alcanzar cierto nivel espiritual, es por todo se lo debo a Él, por Jesús. ¿De acuerdo, iglesia? Es porque Él me ha perdonado. Entonces, cuando yo medito esto, hace unos días, fue curioso porque me acordaba, mi esposa tuvo un sueño. Y lo que ella veía es que entraba a una iglesia, ni sé qué iglesia era, eso me dijo que entraba. Y cuando entraba, a su mano creo derecha había un cartel donde estaba lleno de reglamentos que decía todas las reglas para llegar a ser salvo. Y dice que en el sueño le preguntó a una de las hermanas que estaba allí, le preguntó qué quiere significar todo esto, ni siquiera sabía lo que significaba. O sea, tenía un montón de reglamentos para supuestamente alcanzar la salvación, tantas cosas que debe de hacer, ni siquiera sabe qué significa y por qué se hacen. Son ideas que siembran en las personas, que de año en año, para que tú te sientas, no sé, en cierto punto autojustificado, para que en cierto punto tú sientas mejor que las otras personas. Entonces Jesús le habla a la multitud y le dice, bueno, si ustedes piensan que ustedes se pueden autojustificar a través de la ley, la única manera es, bueno, arranquen sus ojos, arranquen su brazo, quiten todo esto. Y dice, ¿quién es capaz de hacer esto? Nadie es capaz de hacer esto. Además que nuestro pecado ya está en nuestro interior, nuestras fallas ya están allí. Nosotros pecamos, iglesia, porque somos pecadores, ¿de acuerdo? No porque pecamos entonces somos pecadores, no, nosotros pecamos porque ya somos pecadores. Entonces llegamos a un acuerdo en esta noche, y el acuerdo es que nosotros necesitamos la verdad, que es un antibiótico para tu alma, que ayuda a prevenir las infecciones. Y una de las infecciones es la autojustificación. No puedes autojustificarte a ti mismo. Entonces Jesús, para ya ponerle la cereza al pastel, cuando nosotros arrancamos y leímos en Lucas 18, versículos 9 al 14, Jesús dice, habla de la siguiente manera, versículo 18, versículo 9, presta atención, a unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros, dijo también esta parábola. Ojo con esto, Jesús no le dirigió esta parábola a cualquier grupo de personas. ¿Sabe quién se la dirigió? A aquellos que confiaban en ellos mismos que eran justos. ¿De acuerdo? Que creían que por sus propias fuerzas podían alcanzar tantas cosas. Jesús dijo, escuchen bien esta parábola. Y dijo, miren, había un hombre que era fariseo. Y en mi mano izquierda tengo a un fariseo, en mi mano derecha tengo a un publicano, dijo Jesús. La mayoría de nosotros sabemos quién era un fariseo. Era una persona religiosa, era una persona que sabía de la religión, que conocía el Torá, que conocía las leyes, sabía, servía en el templo en cierto punto. O sea, conocía a Dios, por así decirlo, el fariseo. Publicano era un hombre que cobraba impuestos. Era, por así como nosotros lo conocemos, un pecador. Entonces en nuestra mano tenemos a alguien que viene a la iglesia izquierda, y en nuestra derecha tenemos a alguien que ni siquiera se asoma a la iglesia. Jesús pone en la misma mesa a estos dos tipos de hombres, al fariseo y pone al publicano. Cualquiera de nosotros podemos decir, uy, ya sé cómo va a terminar la historia, ¿no? Pero Jesús empieza a narrar y dice, un día deciden subir al templo a orar. Y empieza a hablar sobre el fariseo en primer plano. Y dice, escuchen bien, el fariseo subió, y desde que subió, entró al templo y dijo, Señor, gracias, porque yo no soy como los pecadores. Digo, mira, yo no robo. Yo no agarro nada que no es mío, Señor. Y empezó. Yo digo, esto no fue una oración. Esto fue como algunos, no, de aquí de esta iglesia, no, de otra iglesia. Como algunos nos acercamos a Dios solo para contarle lo bueno que nosotros somos. Nunca, digo yo, mira, préstame atención, ten cuidado a tu oración. Porque muchas de las veces nos acercamos a Dios solo para contarle lo bueno que nosotros somos. Y el fariseo llega, se acerca a Dios. Yo no le llamaría una oración a esto, yo le llamaría una comunicación a Dios, de decirle, mira qué bueno soy yo, Dios, ayuno todas las semanas,
2 días a la semana. Ellos normalmente ayunaban los lunes y los jueves, creo. Y decían 2 veces a la semana ayuno. Doy diezmos, hago esto. Mira, gracias, porque no soy como la chusma esta, el publicano. Me encanta esta historia porque me siento identificado, ¿sabes? Me encanta porque el fariseo llegó así, se presentó y Dios desde los cielos lo miraba, lo escuchaba atentamente. Mientras que el publicano venía, se acercaba al templo, ni siquiera se sentía con esa confianza de levantar la mirada al cielo. Él dijo, Señor, se acerca al templo y dijo, Señor, con la mirada hacia el suelo significa humillación. Cuando las personas entraban delante de un trono, de un rey, no lo podían mirar a él, entraban hacia abajo. Eso significaba respeto, significaba humillación delante del rey. Y ese publicano, que el fariseo había dicho, yo no soy como este, él entró así. Y digo, Señor, yo no soy digno, ni siquiera que yo esté aquí, no soy digno, ni me atrevo a mirar hacia el cielo porque reconozco que he fallado. Pero ten misericordia, Señor. El publicano exclamó y gritó, ten misericordia de mí, que soy un pecador. Todos escuchando atentamente a Jesús en la enseñanza que él estaba dando, dijeron, ¿a qué dónde va a terminar este maestro? ¿Qué es lo que está tratando de enseñar, maestro, rabí? Jesús dijo, miren, escuchen bien, les digo que en aquel día quien se fue justificado fue aquel hombre publicano. Regresó a su casa justificado. El otro no regresó justificado. ¿Sabe por qué? Porque él reconocía, él decía que se podía autojustificar a él mismo. Él pensaba que podía ir a alcanzar la justificación por él mismo. Y esto, como te lo explicaba al principio, todos los que están presentes, iglesia, todos los que escuchan a través de las redes sociales, la autojustificación es una infección en tu alma que te termina matando espiritualmente. No hay nadie que pueda alcanzar la salvación y la vida eterna autojustificándose ellos mismos. Nadie. Tú puedes toda la vida autojustificarte y decirte, Byron, yo estoy bien, yo no necesito a Jesús, yo no necesito a Dios. Y está bien, si usted lo quiere ver de esa forma, pero esto no te va a llevar a ningún lugar. La autojustificación no lleva a ningún lugar. El decir, Byron, estoy bien cuando estoy mal, ¿en serio? El decir, Byron, tengo fuerza cuando no las tienes. El decir, Byron, estoy bien cuando sabemos que estamos cometiendo el mismo error y el mismo error todos los días de nuestra vida. Tratar de autojustificarnos y decir como cuando estábamos niños, yo no fui el que quebró la escoba cuando tú fuiste. Cuando tú sabes bien que pecamos y fallamos y seguimos en el mismo camino, decimos, Byron, yo necesito, yo estoy bien. La autojustificación no te va a llevar a ningún lugar. La autojustificación es una enfermedad en el alma, una infección que te va a terminar matando. No vas a encontrar perdón. Vas a permanecer en el mismo hoyo todos los días de tu vida. Vas a permanecer abajo todos los días de tu vida. Hasta que por fin nosotros reconocemos y decimos, necesito a Dios. Sé que soy pecador. Necesito de ti. Necesito tu perdón. Entonces cuando llegamos a este punto, hay una palabra que Jeremías habló en Jeremías 33:6, que dice de la siguiente manera, he aquí yo les traeré sanidad, les traeré medicina y les revelaré abundancia de paz y de verdad. Una promesa de Dios para los seres humanos. Una promesa de que hizo los cielos y la tierra sobre todos aquellos moradores de la tierra, diciéndole, yo les voy a traer sanidad. Por más enfermo que esté en su alma, por más infectado que esté su interior, Dios dijo, yo voy a traer sanidad para sus almas y para sus vidas. Iglesia, ya casi terminamos y vamos a orar y le vamos a dar gracias a Dios, pero escucha bien esto antes de que nos vayamos. Nosotros tenemos que entender, como el último versículo, si me puedes poner el último versículo por favor, tenemos que entender un punto.
lo que Jesús dijo, lo siguiente, el versículo 14. Dijo, os digo que este descendió a su casa justificado antes que el otro, hablando del publicano. Porque cualquiera que se enaltece será humillado, y que se humilla será. Es una matemática de Dios que nosotros no entendemos, no comprendemos. Nosotros pensamos que con exaltarnos nosotros somos exaltados, y eso no es así. Lo único que ocasionamos, esto es la matemática de Dios. Hay muchas cosas que no entendemos, pero es la matemática de Dios. Por ejemplo, cuando tú tienes dinero pero no tienes a Cristo, Jesús dice que eres un pobre. Una matemática de Dios. Ahora no puedes tener nada, pero aún Jesús, si lo tienes a Él te llama rico. Es la matemática de Dios. Y esto, en el último versículo 14, es la matemática de Dios. Y dice, cualquiera en la vida, cualquiera en la iglesia, cualquiera en la humanidad entera, que se enaltezca a él mismo, que diga, no, yo no te necesito, Dios, serás humillado. Es una regla, es una matemática de Dios. Pero el que se humilla como el publicano, dice Jesús, él será enaltecido. ¿Sabes por qué Jesús fue puesto hasta lo sumo, hasta lo más alto? Porque Él se humilló hasta lo más bajo, y Dios fue que lo levantó y lo puso en más alto. Por eso a Él se le dio el nombre que es sobre todo nombre, porque Él se humilló a tal grado a meterse en un cuerpo de hombre como nosotros. Se humilló, y Dios dijo, lo voy a levantar porque es mi hijo. Se humilló hasta lo más bajo. Es la matemática de Dios. Ahora, iglesia, hermanos, amigos, todos los que están presentes, es la decisión nuestra. El encargo es de parte de Dios para tu alma, para tu corazón, y hacer verte la necesidad y la importancia que nosotros debemos de tratar esa infección a raíz. No puedes autojustificarte por ti mismo. Vamos, no puedes decir estoy bien cuando estás mal. No puedes hacerlo. Tratar de excusarte cuando en realidad sabes dónde son las áreas que necesitan ser transformadas. No puedes autojustificarte. Jesús dijo, yo tengo que hablarles con la verdad, porque la verdad es un antibiótico, iglesia, para tu alma. La verdad es un antibiótico que va a traer sanidad y va a prevenir que la bacteria de la autojustificación se vaya expandiendo. Llegará la verdad a tu corazón. Byron, ¿y qué es la verdad? Bueno, la verdad Jesús dijo, yo soy la verdad y la vida. La verdad es su palabra, la verdad es Él. Es la única forma que nosotros podemos tratar esa infección en nuestra alma, la infección de la autojustificación. Si lo crees en esta hora, iglesia, me gustaría que le dieras un fuerte aplauso y te pusieras de pie.